La materia va cambiando y el espíritu girando sobre sí mismo, ya opaco, ya brillante. Un imbécil de Platón sería un talento de Gal, tal vez, y la sandalia de Diógenes puede ser la blanca perla que hoy adorna el cuello de una hermosa dama. Nunca te he oído hablar así, Broth. ¿Qué tienes hoy? ¿Por qué esa sobreexcitación nerviosa? Vamos, calma, vuelve al estudio sereno y reposa. ¿Temes por mi razón, pobre Daniel? Oh, es fuerte como una roca, pero encuentro un encanto indescriptible en la audacia admirable de ese hombre que dice que nada hay imposible para la investigación humana. Me siento con fuerzas para lanzarme a un estudio profundo, a una observación de toda mi vida. ¿Sería capaz de traducir en notas el canto de la sirena? ¿Y por qué no? ¿Cómo? ¿Tú crees que han existido esas criaturas que detenían a los inexpertos navegantes en medio de los mares por el irresistible encanto de su voz armoniosa? ¿No te parece fuera de toda ley natural esa existencia híbrida, mitad pez, mitad mujer? Tú sabes que nada hay que predisponga a la creación poética como la soledad de los mares en las noches de calma. Los marinos de entonces habrán sentido en su espíritu la fuerte impresión de la armonía de la naturaleza, y en la imposibilidad de darse cuenta de ese fenómeno admirable, han dado cuerpo al ensueño, vida a ese atributo armónico de lo creado, y formado esas deliciosas voces que salen del medio de las ondas espumantes para atraerlos a las grutas misteriosas de los senos del océano. ¿Y quién te dice que en otras épocas, tan lejos de la historia del mundo que el pensamiento no las alcanza, no hayan existido peces dotados por la naturaleza de órganos vocales? ¿No tienes hoy el pescado que vuela? ¿Por qué negar en absoluto la existencia del pez que canta? ¿Cuál sería el encanto de su voz cuando las imaginaciones, juveniles como los rayos del sol en los primeros días de su formación, han confundido un pescado con la diosa de los mares? ¡Oh! El canto de la sirena. Callé. Broth me causaba espanto. Me parecía que la razón de aquel hombre era muy débil para contener el empuje de esa volcánica imaginación y de esa salvaje energía. Broth salió junto conmigo del colegio. Al abandonar las aulas, sabía más que todos sus maestros juntos. Se había dedicado casi exclusivamente a la música, y pasaba días enteros inclinado sobre el violonchelo, que era su instrumento favorito. Jamás frecuentó la sociedad. Vivía solo, aislado, de una módica renta que había heredado. La juvenil cabeza empezaba a encanecerse en la aurora de la vida, y el vigor del cuerpo parecía haberse refugiado todo en sus ojos, que brillaban de una manera pasmosa, febriciente. Era yo el único amigo que había conservado sobre la tierra. Cuando le iba a ver, tendía su mano hacia mí, con una cariñosa mirada, y murmuraba con acento desesperado: «Nada aún». Luego no hablaba más, y parecía no escucharme. Lejos del mundo como vivía, jamás le hablé de él ni pretendí lanzarlo al torbellino social. Mis visitas eran retornos a los tiempos de estudio, de meditación y serenidad. Le hablaba de filosofía, historia, ciencias naturales, de los últimos descubrimientos, de todo ese mundo intelectual que juntos habíamos recorrido. Me despedía sin haber obtenido más que un afectuoso apretón de manos. Un día recibí una carta. Decía así: «Daniel, has sido mi único amigo. Nada aún. Parto, pero no desesperado. Encontraré. Broth». Sentí un dolor agudo, pero cuando corrí a detenerlo, era tarde. Había partido, sin que nadie supiera a dónde. Broth era el hombre que más había admirado en la tierra. Tenía para mí una aureola de genio sobrehumano.
que hasta en mis sueños creía ver. Su magnífica inteligencia, aplicada a un solo objeto fantástico, averiguar cuál fue el canto de las sirenas, me había hecho una impresión terrible que no podía borrar de mi alma. Poco a poco el recuerdo de Broth se fue convirtiendo en una de esas confusas reminiscencias que se conservan de la lectura de un cuento de Hoffmann allá en la infancia. Seguí el torrente de la vida y el nombre de Broth quedó en mi memoria débilmente iluminado por el cariño de mi corazón. Habían transcurrido 15 años desde el día en que recibí la despedida de Broth. Viajaba por Alemania, no ya con el entusiasmo del hombre joven, sino con esa observación serena que caracteriza la edad madura. La Alemania es la tierra de los poetas, como la Italia es la patria de los artistas. La poesía siempre es íntima y subjetiva, vive en el fondo del alma, y los hombres que tienen ese huésped sublime viven lejos del mundo, bebiendo las inspiraciones en las sensaciones misteriosas de su ser interno. Los italianos abren su alma, como las flores su cáliz al calor ardiente del sol. Los alemanes, como las modestas sensitivas, se expanden en el silencio de la noche. En Italia, el infinito es una forma. En Alemania, es una idea. Un día fui invitado a visitar un manicomio en una de las más pintorescas aldeas que duermen a la sombra de los castillos feudales que vigilan eternamente el Rin. Un distinguido médico cuidaba el establecimiento, que solo contenía 20 o 30 dementes. Recorriendo el edificio, admirablemente dispuesto para su fin, mientras el profesor me explicaba diversas manías y los medios de curarlas, oímos el eco lánguido de un violonchelo. Me estremecí, porque una idea, una de esas misteriosas adivinaciones del alma, había venido a sorprenderme. No me atreví a preguntar. «Ese desgraciado que toca con tanta dulzura el violonchelo», me dijo el profesor, «es el maniático más poético que he conocido. Es anciano ya, pero hay en sus palabras, las pocas veces que habla, cierta frescura juvenil. Ha buscado durante toda su vida la solución de un problema curiosísimo. ¿Cuál habrá sido el canto de las sirenas?» Di un grito y me apoyé contra un árbol para no caer. La música seguía, tristísima y suave, como una de esas melodías que se creen oír durante los sueños de las noches de verano. Era rara, no había oído nunca nada análogo. Tenía algo de la balada de los pueblos primitivos y al mismo tiempo se parecía a algún murmullo oído en el silencio de la naturaleza durante las horas de reposo. Me sentía atraído y una nube de ideas arrebataban mi alma a otros tiempos, a otras sensaciones casi olvidadas. Era mi pobre amigo el que tocaba. Broth, nívea la larga cabellera, vaga la mirada, abrazaba su instrumento como la barca en que bogara en el delicioso mar del infinito. Oh, lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las vulgares lágrimas del dolor. Sentía un secreto placer. Creía que Broth era feliz, y allá, en lo íntimo de mi corazón, bendecía al cielo que tan dulce locura había enviado al querido hermano de mi corazón. Me acerqué silencioso. Broth levantó su límpida mirada hacia mí y casi sin mover los labios, sin conocerme, sin alterarse en lo mínimo su límpida mirada, como si su alma estuviese en el cielo de las delicias, murmuró misteriosamente, haciendo un signo de silencio. «Callad, callad, por Dios. Es el canto de la sirena». Fin de El canto de la sirena, de Miguel Canet.
Sección 35 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. De lo que aconteció a un deán de Santiago con don Illán el Mágico, que moraba en Toledo. Del infante don Juan Manuel. Otro día fablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero, y contóle su hacienda en esta guisa. Patronio, un hombre me vino a rogar que le ayudase en un fecho que había menester mi ayuda, y prometióme que faría por mí todas las cosas que fuesen mi pro y mi honra. Y yo comencéle de ayudar cuanto pude en aquel fecho, y ante que el pleito fuese acabado, entendió él que ya el su pleito era librado, y acaeció una cosa en que cumplía que él la ficiese por mí, y roguéle que la ficiese por mí, e púsome excusa. E después acaeció otra cosa que pudiera facer por mí, y púsome excusa como la otra vez, e esto me fizo en todo lo que le yo rogué que ficiese por mí. Y aquel fecho porque él me rogó no es aun librado, nin que librará si yo no quisiere, e por la fiucia que yo he en vos y en el vuestro entendimiento, ruego vos que me consejedes lo que faga en esto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que vos fagades en esto lo que debedes, mucho querría que supiésedes lo que aconteció a un deán de Santiago con don Illán el gran mágico, que moraba en Toledo. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, en Santiago había un deán que había muy gran voluntad de saber el arte de la nigromancia, e oyó decir que don Illán de Toledo sabía ende más que ninguno, que fuese en aquella sazón, e por ende vínose para Toledo para aprender de aquella ciencia. Y el día que llegó a Toledo enderezó luego a casa de don Illán, e falló lo que estaba leyendo en una cámara muy apartada. Y luego que llegó a él recibiólo muy bien y díjole que no quería que le dijese ninguna cosa de lo por qué viniera fasta que hubiese comido, y pensó muy bien dél, e fízole dar muy buenas posadas y todo lo que hobo menester, y dióle a entender que le placía mucho con él. Y después que hubieron comido, apartóse con él y contóle la razón porque allí viniera, y rogólo mucho afincadamente que él mostrase aquella ciencia, y que él había muy grande talante de la aprender. Y don Illán dijo que él era deán y hombre de gran guisa, y que podría llegar a gran estado, y los hombres que tienen gran estado de que todo lo suyo han librado a su voluntad, olvidan mucho aína lo que otri han fecho por ellos, y que él que se recelaba que de que él hubiese aprendido aquello que él quería saber, que le non faría tanto bien como él le prometía. E el deán le prometió y le aseguró que de cualquier bien que él hobiese, que nunca faría sino lo que él mandase. Y en estas fablas estuvieron desde que hubieron yantado fasta hora de cena. Y desque su pleito fue bien asosegado entre ellos, dijo don Illán al deán que aquella ciencia non se podía aprender si non era lugar mucho apartado, y que luego esa noche le quería mostrar dónde habían de estar fasta que hubiese aprendido aquello que él quería saber. E tomóle por la mano, elevóle a una cámara, y en apartándose de la otra gente, llamó a una manceba de su casa, e díjole que tuviese perdices para que cenasen en esa noche, mas que no las pusiese a asar fasta que él ye lo mandase. Y desque esto hubo dicho, llamó al deán, e entraron ambos por una escalera de piedra muy bien labrada, y fueron descendiendo por ella muy gran pieza, en guisa que parecían tan bajos que pasaba el río Tajo sobre ellos. E desque fueron en cabo de la escalera, fallaron una posada muy buena en una cámara mucho apuesta que ahí había, do estaban los libros y el estudio en que habían de leer. Desque se asentaron, estaban parando mientes en cuáles libros habían de comenzar. Estando ellos en esto, entraron dos hombres por la puerta y diéronle una carta que le enviaba el arzobispo su tío, en que le facia saber que estaba muy mal doliente y que le enviaba a rogar que si le quería ver vivo, que se fuese luego para él. Al deán pesó mucho con estas nuevas, lo uno por la dolencia de su tío, lo al por recelo que habrían a dejar su estudio tan aína,
y fizo sus cartas de respuestas y enviólas al arzobispo su tío, y dende a 4 días llegaron otros hombres a pie que traían otras cartas al deán en que le facía saber que el arzobispo era finado y que estaban todos los de la iglesia en su elección, y que fiaban por la merced de Dios que esleirían en él y que por esta razón no se quejase de ir a la iglesia y que mejor era para él en que lo esleyesen se yendo él en otra parte que no estando en la iglesia. Y dende a cabo de 8 o 7 días vinieron 2 escuderos muy bien vestidos y muy bien aparejados, y cuando llegaron a él besáronle la mano y mostráronle las cartas y cómo le habían esleído por arzobispo. Y cuando don Illán esto oyó, fue al electo y díjole cómo agradecía mucho a Dios por estas buenas nuevas que llegaron a su casa, y pues Dios tanto bien le ficiera que le pedía por merced que el deanazgo que fincaba vacado que le diese aun su hijo. Y el electo le dijo que le rogaba que quisiese consentir que aquel deanazgo lo hubiese un su hermano, mas que él le faría bien en la iglesia en guisa que él fuese pagado, y que le rogaba que se fuese con él a Santiago y que levase con él aquel su fijo. Y don Illán le dijo que lo faría y fuéronse para Santiago. Y cuando allá llegaron fueron bien recebidos y mucho honradamente, y desque moraron y un tempo, un día llegaron al arzobispo mandaderos del papa con sus cartas en cómo le daba el obispado de Tolosa, e que le facía gracia que pudiese dar el arzobispado a quien él quisiese. Y cuando don Illán esto oyó, retrayéndole mucho afincadamente lo que con él había pasado, pidiéndole de merced que le diese a su fijo. Y el arzobispo le rogó que consintiese que lo hubiese un su tío hermano de su padre, y don Illán dijo que bien entendía que le facía muy gran tuerto, pero que lo consentía en tal que fuese seguro que ye lo enmendaría adelante. Y el arzobispo le prometió en toda guisa que él lo faría, y rogóle que fuese con él a Tolosa y que llevase a su fijo. Y desque llegaron a Tolosa fueron muy bien recibidos de condes y de cuantos hombres buenos había en la tierra. Y desque hubieron y morado fasta 2 años, llegáronle mandaderos del papa con sus cartas en cómo le facía el papa cardenal y que le facía gracia que diese el obispado de Tolosa a quien él quisiese. Y entonces fue él don Illán y díjole que pues que tantas veces le había fallecido de lo que con él pusiera, que ya aquí non había lugar de le poner excusa ninguna, que le non diese alguna de aquellas dignidades a su fijo. Y el cardenal rogóle que consintiese que hubiese aquel obispado un su tío, hermano de su madre, que era hombre bueno anciano, mas que pues él cardenal era, que fuese con él para la corte, ca asaz habería en que le ficiese bien. Y don Illán aquejóse en de mucho, pero consintió en lo que el cardenal quiso, y fuese con él para la corte. Y desque ahí llegaron, fueron muy bien recebidos de los cardenales y de cuantos en la corte eran, y moraron y muy gran tiempo. Y don Illán, afincado cada día al cardenal que le ficiese alguna gracia a su fijo, él poníale sus excusas, y estando así en la corte finó el papa, y todos los cardenales elegieron aquel cardenal por papa. Y entonces fue a el don Illán y díjole que ya no le podía poner excusa de le no cumplir lo que le había prometido. Y el papa dijo que non le afincase tanto, que siempre habría lugar en que le ficiese merced según fuese razón. E don Illán se comenzó a quejar en de mucho, retrayéndole cuantas cosas le prometiera, e que nunca le había cumplido ninguna, e diciéndole que aquello recelara él la primera vegada que con él fablara. Y pues aquel estado era llegado y no le cumplía lo que le prometiera, que ya no le fincaba lugar en que atendiese del bien ninguno. Y deste afincamiento se quejó mucho el papa y comenzóle a maltraer, y diciéndole que si más le afincase que le faría echar en una cárcel, que era hereje y encantador, y que bien sabía él que no había él otra vida ni otro oficio en Toledo donde él moraba, sino vivir por aquella arte de la nigromancia. Y desque don Illán vió cuán mal le galardonaba el papa lo que por él había fecho, despidióse dél, e solamente non le quiso dar el papa que comiese por el camino. Entonces don Illán dijo al papa que pues él no tenía que comer, que se había a tornar a las perdices que mandara traer aquella noche,
e llamó a la mujer y díjole que asase las perdices. Y cuando esto dijo don Illán, fallóse el papa en Toledo deán de Santiago como lo era cuando ahí vino, y tan grande fue la vergüenza que hobo, que non supo qué le decir, y don Illán díjole que fuese en buena ventura, que asaz había probado lo que tenia en él, y que se tuviera por malaventurado si le hubiera dado parte de las perdices. Y vos, señor conde Lucanor, pues vedes que tanto facedes por aquel hombre que vos demanda ayuda, y non vos da en de mejores gracias, tengo que non habedes vos por qué trabajar ni aventurarvos mucho por llegar al lugar, que vos dé tal galardon como el dián dió a don Illán. El conde tuvo este por buen ejemplo y por buen consejo e fízolo así, y fallóse en de bien, y porque don Juan entendió que este ejemplo era muy bueno, fízolo escribir en este libro y fizo estos versos que dicen así: al que mucho ayudares y non te lo gradeciere, atiende menos dél aun cuando más hobiere. Sección 35. Sección 36 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Coppelius, de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Grabado por Monse González. Nathaniel a Lotario. Sin duda estáis todos inquietos por no haber recibido noticias mías hace tanto tiempo. Mi madre se aflige. Clara piensa tal vez que hago aquí vida de loco y que la olvido. Pero diariamente y a todas horas pienso en vosotros, y por la noche veo en sueños la figura angelical de mi linda Shashen, con su cándida sonrisa. Pero algo terrible acaba de turbar la tranquilidad de mi vida. ¡Ay de mí, pobre Lotario! ¿Cómo te referiré el espantoso acontecimiento? Era el 20 de octubre, a mediodía poco más o menos, cuando vi entrar en mi casa un vendedor ambulante que venía a ofrecerme unos barómetros. Por toda contestación le envié a los diablos con su mercancía, y como me viese hacer ademán de arrojarle escaleras abajo, retiróse prudentemente. Sin embargo, antes de darte a conocer las funestas relaciones que la fatalidad debía crear entre aquel maldito traficante y yo, quiero referirte algunos detalles de mi primera infancia. En aquel tiempo, mi hermana y yo no solíamos ver a nuestro padre más que a las horas de comer, pues los negocios parecían absorber toda su actividad. Pero después de cenar, todas las noches íbamos con nuestra madre a sentarnos a una mesa redonda en un cuarto de costura. Mi padre encendía su pipa, llenaba hasta el borde un inmenso vaso de cerveza, y referíamos una infinidad de maravillosas historias. Durante la narración apagábase la pipa, y yo me alegraba mucho de ello, porque estaba encargado de encenderla cuando esto sucedía. A menudo, si no estaba de muy buen humor, nos daba bonitos libros llenos de preciosas estampas. Mientras las mirábamos curiosamente, mi padre se recostaba en su sillón de encina, y lanzando con febril actividad bocanadas de humo, desaparecía de nuestra vista en una espesa bruma. Aquellas noches mi madre estaba triste, y cuando el reloj daba las 9, decíanos: «Vamos, ya es hora de acostarse. Id a dormir pronto, porque viene el hombre de la arena». Apenas pronunciaba estas palabras, oía yo en la escalera un ruido de pasos pesados. Sin duda, sería el hombre misterioso de la arena. Cierta noche, aquel rumor fantástico me atemorizó más que de costumbre, por lo cual pregunté a mi madre quién era el extraño personaje con cuya venida nos amenazaba y que nos obligaba siempre a salir de la habitación. «No hay hombre alguno de la arena, querido hijo», contestó mi madre. «Cuando digo que viene, quiero indicar solamente que tenéis sueño y que cerráis los ojos como si os hubieran echado arena». La respuesta de mi madre no me satisfizo, y en mi espíritu infantil arraigóse la convicción de que se nos ocultaba la existencia del personaje para que no tuviéramos miedo, pues siempre le oía subir la escalera. Dominado por la curiosidad y deseoso de saber alguna cosa más precisa sobre el hombre de la arena y sus relaciones con los niños,
Pregunté al fin a la anciana que cuidaba de mi hermanita quién era aquel ser misterioso. «Ah, Tanelken», me contestó. «Veo que aún no le conoces. Es un hombre muy malo, que viene a buscar a los niños cuando rehúsan acostarse. Arrójales puñados de arena a los ojos, enciérralos en un saco y se los lleva a la luna para que sirvan de alimento a sus hijos. Estos tienen, así como los mochuelos, picos ganchudos, y con ellos devoran los ojos de los niños que no son obedientes». Desde que oí esto, la imagen del hombre cruel de la arena se fijó en mi mente bajo un aspecto horrible, y apenas oía por la noche el ruido que hacía al subir, estremecíame de espanto. «El hombre de la arena, el hombre de la arena», exclamaba yo, corriendo a refugiarme en la alcoba, y durante toda la noche atormentábame la terrible aparición. Yo comprendía muy bien que el cuento de la anciana sobre el hombre de la arena y sus hijos en la luna podía no ser verdad, pero el tal personaje seguía siendo para mí un fantasma terrible, y me espantaba cuando le oía subir la escalera, abrir bruscamente la puerta del gabinete de mi padre y cerrarla después. Algunas veces pasaban algunos días sin que viniera, pero luego sucedíanse sus visitas sin la menor interrupción. Esto duró algunos años, y no pude acostumbrarme a la idea del odioso espectro, cuyas relaciones con mi padre me preocupaban cada vez más. El hombre de la arena me conducía a la esfera de lo maravilloso, de lo fantástico, idea que tan fácilmente germina en el cerebro de los niños. Nada me agradaba tanto como oír o leer cuentos de espíritus, de hechiceros y de duendes. Pero a todo esto anteponíase el hombre de la arena, cuya imagen dibujaba yo con yeso o carbón en las mesas, en los armarios y en las paredes, representándole bajo las figuras más extrañas y horribles. Cuando llegué a los 10 años, mi madre me retiró de la habitación de los niños e instalóme en un cuartito que comunicaba con un corredor, cerca del gabinete de mi padre. Se nos había dado orden de acostarnos cuando, al dar las 9, oyésemos los pasos del desconocido. Desde mi habitación le oí entrar en la de mi padre, y poco después parecíame que se percibía un olor extraño. Con la curiosidad se despertó en mí el valor suficiente para trabar conocimiento con el hombre de la arena. Muchas veces deslizábame con la mayor ligereza desde mi cuarto al corredor cuando mi madre se había alejado, pero sin descubrir nada, pues el hombre misterioso había entrado siempre cuando yo llegaba al sitio donde hubiera podido verle al paso. Cediendo al fin a un impulso irresistible, resolví esconderme en la habitación misma de mi padre y esperar la llegada del hombre de la arena. Cierto día, por el silencio de aquel y la tristeza de mi madre, presentí que el hombre misterioso vendría, y bajo el pretexto de un gran cansancio, salí del cuarto un poco antes de las 9 y ocultéme en un rincón. Poco después, la puerta de la casa se abrió rechinando y se cerró. Un paso pesado, lento y sonoro, resonó en el vestíbulo, dirigiéndose hacia la escalera. Mi madre pasó rápidamente junto a mí con mi hermana, y entonces abrí suavemente la puerta del gabinete de mi padre. Estaba sentado como de costumbre, silencioso e inmóvil, de espaldas a la puerta, y no me vio. Un momento después, hallábame oculto en un armario destinado a colgar la ropa, que solo se cubría con una cortinilla. Mi corazón palpitaba de temor. La campanilla resuena con estrépito, la puerta se abre bruscamente, y no sin hacer un esfuerzo, atrévome a entreabrir la cortina con precaución. El hombre de la arena está delante de mi padre, y la luz de los candeleros se proyecta en su rostro. Aquel ser temible que tanto me espantaba es el viejo abogado Coppelius, que come algunas veces en casa, pero la figura más abominable no me hubiera causado tanto horror como la suya. Figuraos un hombre alto, ancho de espaldas, con una cabeza disforme, rostro apergaminado y amarillento, cejas grises muy pobladas, bajo las cuales brillan 2 ojos de gato, y nariz larga, que se encorva sobre el labio superior. La boca, algo torcida, se contrae a menudo por una sonrisa irónica. 2 manchas de color rojizo
coloran entonces los pómulos, y a través de los dientes apretados escápase una especie de silbido. Coppelius vestía siempre levita de color gris, cortada a la antigua, chaleco y calzón por el mismo estilo, medias negras y zapato con hebilla. Su peluca, muy pequeña, apenas tapaba y cubría la parte superior de la cabeza, de modo que los tirabuzones no llegaban ni con mucho a las orejas, muy grandes y coloradas, y en la nuca quedaba descubierta la hebilla de plata que sujetaba su corbata raída. Toda su persona, en fin, era espantosa y repugnante, pero sus largos dedos huesosos y velludos nos desagradaban más que todo, hasta el punto de que no queríamos comer nada de lo que él tocaba. Coppelius lo había notado, y cuando nuestra madre nos ponía furtivamente en el plato algún pedazo de pastel o un confite, complacíase en tocarlo bajo cualquier pretexto, de modo que, llenos los ojos de lágrimas, rechazábamos con disgusto las golosinas que tanto nos gustaban. Otro tanto hacía cuando nuestro padre, en los días de fiesta, nos daba un vasito de vino con azúcar, pasaba la mano por encima, o acercábale a sus cárdenos labios, y reía con expresión verdaderamente diabólica al observar nuestra repugnancia y oír los sollozos que manifestaban nuestro disgusto. Siempre nos llamaba sus pequeños animales, y nos estaba prohibido quejarnos o abrir la boca para decir la menor cosa. Nuestra madre parecía temer tanto como nosotros al espantoso Coppelius, y en cuanto al padre, conducíase en su presencia con la mayor humildad. En un principio, habíame figurado ya que el hombre de la arena no podía ser otro sino aquel odioso personaje, y en vez del ser extraño de los cuentos de nuestra buena madre, veía en él algo de satánico e infernal, que debía atraer sobre nosotros alguna terrible desgracia. No obstante, por el temor de ser sorprendido, reprimí un movimiento de espanto, y me acurruqué lo mejor que pude en el fondo del armario, dejando solo el espacio suficiente para ver la escena. Mi padre recibió con el mayor respeto a Coppelius, pero éste exclamó al punto con voz ronca: «Vamos, manos a la obra». Al mismo tiempo despojóse de su levita. Mi padre le imitó, y ambos se pusieron unas blusas de color oscuro que sacaron de un hueco practicado en la pared, en la cual vi un hornillo. Coppelius se acercó, y casi en el mismo instante vi brotar bajo sus dedos una llama azulada, que iluminó la habitación con diabólico reflejo. En el suelo pude ver esparcidos varios instrumentos de química. Cuando mi padre se inclinó sobre el crisol en fusión, su semblante adquirió de pronto una expresión extraña. Sus facciones crispadas por un dolor íntimo tenían algo de la odiosa fisonomía de Coppelius. Este último sondeaba con unas pinzas la materia en fusión, sacaba unos lingotes de metal brillante y batíalos sobre un yunque. A cada momento figurábame que veía saltar cabezas humanas, pero sin ojos. «¡Ojos, ojos!», murmuraba Coppelius con voz ronca. No pude oír más. Mi emoción era tan fuerte que, perdiendo casi el conocimiento, caí en tierra. Al ruido que hice, mi padre se estremeció. Coppelius, precipitándose sobre mí, levantóme del suelo rechinando los dientes, y me suspendió sobre la llama del crisol que ya comenzaba a quemarme el cabello. «¡Ah!», gritó, «he aquí los ojos y ojos de niño». Al decir esto, sacó del hornillo carbones encendidos y quiso ponerlos sobre mis párpados. Mi padre se esforzaba para contenerle, exclamando: «Maestro, maestro, respeta a mi Nathaniel». «Bien», dijo Coppelius, «sea como quieres, mas por lo menos quiero estudiar los nervios de sus pies y de sus manos». Así diciendo, hizo crujir de tal modo las coyunturas de mis miembros que me parecía estar ya todo dislocado. Después todo quedó oscuro y silencioso, y no sentí ya nada. Al recobrarme de aquel segundo desvanecimiento, el suave hálito de mi madre comunicaba calor a mis labios helados, y preguntéla balbuciente: «¿Está aquí todavía el hombre de la arena?». «No, ángel mío», contestóme, «ha marchado ya y no te hará daño nunca.
no le temas porque desde ahora no te separarás de mí. Y la buena y excelente mujer me estrechaba contra su seno, con un estremecimiento de ternura mezclado de espanto. ¿Te explicas tú, Lotario, el secreto de esta aventura? Una fiebre ardiente se apoderó de mí, y estuve cerca de 6 semanas luchando con la vida y la muerte. En mis accesos de delirio, creía ver siempre al hombre de la arena en la figura de Coppelius. Mas no es esto lo más terrible de mi historia. Escucha más aún. Hacía 1 año que no veíamos ya a Coppelius, y algunos suponían que se hallaba ausente de la ciudad. Mi padre había recobrado poco a poco su alegría, volviendo a sus antiguas costumbres y dándonos pruebas de ternura paternal. Pero cierta noche, al dar las 9 en la vecina torre, oímos la puerta rechinar sobre sus enmohecidos goznes, y en la escalera resonaron pesados pasos que producían un ruido semejante al del martillo cuando choca contra el yunque. —¡Es Coppelius! —exclamó mi madre palideciendo. —Sí, Coppelius —murmuró mi padre con cierta agitación—, pero es la última vez que debemos verle. Yo os lo prometo. Mujer, acuesta a los niños y buenas noches. Mi madre me condujo a la cama y me acosté, mas apenas estuve sin luz, parecióme que me sofocaba, y siniestras visiones me asaltaban por todas partes. Hacía ya largo tiempo que me hallaba en aquel estado de angustia y alucinación, cuando, al dar las 12 de la noche, oyóse un ruido semejante al que produciría la detonación de un arma de fuego, y que hizo retemblar las puertas y vidrieras. Alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto, y después cerróse con estrépito la puerta de la calle. Salto del lecho y me precipito en el corredor. En la habitación de mi padre resuenan gritos desgarradores, y veo salir de ella una nube de humo negro e infecto. La criada grita: «¡Mi amo! ¡Pobre amo mío!». Delante de la chimenea se halla tendido el cadáver de mi padre, ennegrecido y mutilado de una manera espantosa. Mi madre y mi hermana, inclinadas sobre él, profieren gritos desgarradores. «¡Coppelius! ¡Coppelius!», exclamé yo. «¡Has muerto a mi padre!», y caí al suelo privado de sentido. 2 días después, cuando se depositó el cadáver de mi padre en el ataúd, sus facciones habían recobrado, a pesar de la muerte, la calma y la serenidad de otro tiempo, lo cual nos hizo creer que Dios habría perdonado su alma, sin pedirle cuenta de sus relaciones con Coppelius. La explosión había despertado a todos los vecinos. El acontecimiento de aquella noche fue desde el día siguiente asunto de las conversaciones de toda la ciudad. Los jueces expidieron una orden de prisión contra Coppelius, a quien la voz pública acusaba de asesino, pero el miserable había desaparecido sin que se pudiera saber qué camino seguía. Y ahora, querido Lotario, cuando sepas que el vendedor de barómetros que me visitó no era otro sino ese maldito Coppelius, sin duda no dirás que me atormento el espíritu para buscar en los incidentes más comunes presagios de desgracia. He conocido bien las facciones, la estatura y la voz de Coppelius. Se hace pasar por mecánico piamontés y ha tomado el nombre de Giuseppe Coppola, pero a mí no me ha engañado, y estoy resuelto a vengar la muerte de mi padre. Clara a Nathaniel. Aunque no me hayas escrito hace largo tiempo, creo, amado mío, que no habrás desechado mi recuerdo de tu pensamiento ni de tu corazón, pues el otro día, al escribir a mi hermano, pusiste en el sobre mi nombre y las señas de mi casa. Gracias a esta distracción, he sido la primera en abrir tu carta, y por las primeras líneas reconocí tu error. Hubiera debido no leer una palabra más y llevar la carta a mi hermano, pero el principio de la historia que le referías despertó de tal modo mi curiosidad que sentí como un extravío. Ese Coppelius es un personaje espantoso, y yo ignoraba hasta ahora el terrible accidente que te privó de tu querido padre. El maldito vendedor de barómetros, a quien tú llamas Giuseppe Coppola, y que, según dices, se parece tanto al infame Coppelius, me ha perseguido todo un día como un espectro amenazador. Le he soñado, y durante la noche
Me desperté varias veces profiriendo gritos de espanto. No te enojes, amigo mío, si llegas a saber por la contestación de Lotario que desde el día siguiente recobré la tranquilidad y la calma, desechando los fantasmas de mi imaginación, pues te confieso que lo sobrenatural no me parece muy admisible en esta historia. Coppelius podía ser el más repugnante de todos los hombres, y comprendo tu aversión de niño al ver su salvaje aspecto. Has hecho la personificación del hombre de la arena, tal como podría hacerla un espíritu infantil impresionado por cuentos de nodriza. Las entrevistas nocturnas de Coppelius con tu padre no tenían seguramente más objeto que el de practicar operaciones de alquimia. Tu madre se afligía porque este trabajo debía ocasionar gastos muy crecidos, sin producir nunca nada, y por otra parte, tu padre, absorbido por la pasión de hacer oro y de encontrar la piedra filosofal, descuidaba los asuntos de su casa y sus afecciones de familia. La muerte del autor de tus días me parece el resultado de una imprudencia. Ciertas combinaciones de materias fundidas pueden determinar una explosión más o menos temible. Y esto lo sé por un químico que me citó muchas sustancias cuyos extraños nombres no transcribo aquí porque los he olvidado. Sé que vas a compadecer a tu pobre Clara, que no cree en lo fantástico, ni ve en el mundo las cosas sino bajo su aspecto más natural. Ah, querido Nathaniel, ¿existirá alguna fuerza oculta, dotada de tal ascendiente sobre nuestra naturaleza, que pueda arrastrarnos por una senda de desgracias y desastres? No, Dios nos ha dado la luz del espíritu y la piedra de toque de la conciencia, a fin de que con su auxilio nos sea posible reconocer en todas partes, sean cuales fueren las formas con que se revista, al enemigo que nos persigue. Si recorremos con firme paso, fija la vista en el cielo, la senda de la virtud, la fuerza oculta tratará inútilmente de atraernos a sus lazos. Puede suceder que, durante algunos momentos, nuestra imaginación se deje fascinar por fantasmas engañadores, cuyo aspecto nos parece realmente amenazador. Pero estos fantasmas no son otra cosa sino pensamientos alterados por una especie de fiebre que les presta formas extravagantes, tomadas, según nuestra disposición, de las nociones en que nos hemos imbuido respecto al cielo o al infierno. He aquí, querido Nathaniel, cómo mi hermano y yo tratamos esas altas cuestiones de las fuerzas ocultas. Ya ves que los misterios no atemorizan a todo el mundo, y que aún hay jóvenes bastante atrevidas para razonar en vez de temblar. Desecha pues de tu memoria, yo te lo suplico, las hediondas figuras de Coppelius y del vendedor de barómetros Giuseppe Coppola. Si tu carta no llevase en cada línea el sello de una gran exaltación, me regocijaría mucho decirte todo cuanto me ha ocurrido de extraño respecto al hombre de la arena y a Coppelius, el abogado traficante en barómetros, pero lo dejaré para otra vez. Si los temores te acometen de nuevo, ven a ocultarte bajo mis alas, yo seré tu genio del bien. Nada conozco más eficaz que una alegre carcajada cuando se quieren desechar para siempre los monstruos fantásticos. Siempre tuya, amado mío. Nathaniel a Lotario. Me ha contrariado mucho, querido amigo, que gracias a mi necia distracción, Clara haya leído la carta que te escribí. La maliciosa joven se ha burlado completamente de mis palabras, y no obstante, a pesar de sus razonamientos contra lo que ella llama mi fascinación, estoy seguro de lo que mis ojos han visto. Por lo demás, he reconocido que el traficante en barómetros y el abogado Coppelius son dos individuos del todo diferentes. Ahora tomo lecciones de un célebre físico llamado Spallanzani, de origen italiano, y este hombre conoce hace largo tiempo al Giuseppe Coppola, que tiene el acento piamontés, mientras que Coppelius era alemán, bien alemán. Y ahora, por más que tu hermana y tú creáis que tengo la cabeza hueca, os diré que no puedo borrar de mi mente la impresión de la fatal semejanza que me llamó la atención en un principio. Spallanzani es un personaje bastante extraordinario. Figúrate un hombrecillo como una bola, con los pómulos muy salientes, la nariz afilada como la hoja de un cuchillo, los labios mal contorneados y los ojos brillantes como carbunclos.
Últimamente fui a su casa para presenciar algunos experimentos. Al pasar por el vestíbulo, observo que la cortinilla verde de una puerta vidriera no está corrida como de costumbre. Me acerco maquinalmente y veo una mujer hermosísima sentada en medio de la habitación, con los brazos apoyados en una mesita. Como está de cara a mí, mis ojos se encuentran con los suyos y observo, poseído de asombro, a la vez que de temor, que sus pupilas carecen de mirada. Hubiérase dicho que aquella mujer dormía con los ojos abiertos. Oprimido el corazón y ardiente la cabeza, deslízome en la sala, donde un numeroso auditorio esperaba las lecciones del profesor. Alguno me dijo que la mujer misteriosa era Olimpia, hija de Spallanzani, quien la tiene secuestrada en su casa. Tal vez esa linda joven sea idiota, o quizás Spallanzani tenga otro motivo muy legítimo para obrar así. Yo lo averiguaré. No quiero cansarte más con mis rarezas, pues muy pronto hablaremos de viva voz y más despacio. De aquí a 15 días, a más tardar, estaré a tu lado, amigo mío, y cerca de Clara, y mi pobre imaginación se calmará bajo la dulce influencia de su mirada amorosa. Adiós. Fin de la sección 36. Sección 37 de Antología de cuentos fantásticos de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Coppelius 1. La historia de las maravillosas aventuras del estudiante Nathaniel hubiera podido comenzar muy bien en el punto en que envía al diablo al traficante en barómetros. Las 3 cartas que mi amigo Lotario tuvo a bien comunicarme son como 3 pinceladas trazadas al acaso en el lienzo. Se trata de bosquejar facciones y hacer después el colorido. Entremos en materia. Poco tiempo después de morir el padre de Nathaniel, Clara y Lotario, 2 niños de lejano parentesco, fueron recogidos en la casa de la madre de nuestro héroe. Clara y Nathaniel se profesaron pronto una mutua simpatía, y ya eran novios cuando el segundo hubo de marchar a la ciudad de G, donde debía terminar sus estudios. Acabamos de ver que asistía al curso de física del profesor Spallanzani. Clara no era hermosa en la acepción vulgar de la palabra. Un pintor no habría visto en los contornos de su busto, de sus hombros y de su seno más que la imagen de la castidad. Pero tenía un cabello magnífico, que la rodeaba como un velo, y la blancura de su cutis satinado podía competir con la de la nieve. Un fanático por la belleza habría comparado los ojos de Clara con los lagos azules de Ruisdael, en cuya límpida superficie se reflejan con tanta pureza los bosques, los prados, las flores y todos los poéticos aspectos del más rico paisaje. A estas gracias naturales de la joven agregábase una imaginación viva y brillante, un corazón sensible y cariñoso, que no excluía lo positivo de lo razonable, como hemos podido ver por su carta. Los espíritus románticos no le agradaban del todo. Discutía poco con los que son aficionados a frasear, pero su mirada, llena de malicia, decíales con mucha elocuencia: amigos míos, inútilmente os esforzáis para conducirme a vuestro mundo imaginario. Esta manera de ver las cosas de la vida hacía juzgar muy diversamente el carácter de Clara. Acusábanla los unos de insensible y de prosaica, pero los espíritus privilegiados admiraban bajo aquella fría apariencia un sentido exquisito de la más pura delicadeza. Nadie amaba a Clara como Nathaniel, a pesar de su férvida exaltación por lo maravilloso, y la joven pagaba su afecto con el más tierno amor. Cuando el joven llegó a G, en la época anunciada a Lotario, voló a sus brazos poseído de inefable contento, y aquel día Nathaniel desechó de su memoria sin esfuerzo alguno a Coppelius y a Coppola. Sin embargo, Nathaniel tenía razón cuando escribió a su amigo Lotario que la presencia del maldito traficante Giuseppe Coppola le había sido fatal. Su carácter comenzó a ser sombrío y taciturno, y su alegría se convirtió en tristeza. Sus meditaciones místicas, de las cuales no era posible sustraerle,
ocasionaban mucho enojo a la pobre Clara, sin que toda la sabiduría de sus razonamientos bastase para combatir la dolencia moral que mataba a su amado. Cierto día en que Nathaniel se quejaba muy formalmente de ver sin cesar al monstruoso Coppelius surgir entre él y sus esperanzas de futura felicidad, díjole tristemente: «Amigo mío, creo en efecto que ese hombre extravagante ha llegado a ser tu genio del mal, pero a nadie debes culpar sino a ti mismo, porque su fuerza existe solo por tu credulidad». Esta lucha del espíritu contrariaba a Nathaniel sin curarle de sus lúgubres preocupaciones, y poco a poco, en su despecho, consideró a Clara como uno de esos seres inferiores que, careciendo del don de segunda vista, no saben penetrar los arcanos de la naturaleza invisible. Todos los días desde por la mañana esforzábase para que Clara admitiese sus ideas y leíale tratados de filosofía oculta, mientras que ella se ocupaba de los prosaicos preparativos del almuerzo, diciéndole a veces: «Creo en verdad que tú eres el genio de mi café, porque me es preciso descuidar los quehaceres de la casa, perdiendo el tiempo para oírte discurrir. El agua hierve, el café se vierte en la ceniza, y adiós almuerzo». Nathaniel, furioso al ver que no se le comprendía, cerraba sus libros encolerizado e iba a encerrarse en su habitación sin que se le volviera a ver en todo el día. El enojo y el fastidio predominaron en las reuniones de familia, y cesó la buena armonía entre dos seres que habían nacido para amarse y hacerse mutuamente felices. Sin embargo, el tiempo transcurría, y al parecer llevábase algunas de las excentricidades del pobre Nathaniel, que veía la imagen odiosa de Coppelius alejarse cada vez más. El joven enfermo buscó en la poesía una distracción para desechar sus fatales ideas. Cierto día corrió en busca de Clara, con un grueso manuscrito en la mano. Era un verdadero poema, en el que había vertido todas sus impresiones, explicando sus sueños y todos los sufrimientos de su espíritu calenturiento. Comenzó la lectura en el pabellón del jardín. El aire estaba impregnado de los suaves perfumes de las flores. Los últimos rayos del sol poniente doraban las copas de los árboles. Nathaniel abrió su cuaderno, y Clara siguió haciendo calceta, prometiéndose cerrar los oídos a una lectura que, en su concepto, debía ser muy enojosa. Pero cuando el joven hubo leído las primeras páginas, experimentó una agitación singular, cayósele la media de las manos, y quedó absorta contemplando a Nathaniel, dominado por el entusiasmo de una poesía delirante. Terminada la lectura, el joven arrojó lejos de sí el manuscrito, y con los ojos llenos de lágrimas y el pecho dilatado por los sollozos, inclinóse hacia Clara, cogió sus manos convulsivamente y exclamó con acento desesperado: «¡Ah, Clara, Clara!». «Amigo mío», dijo la joven dirigiéndole una mirada compasiva, «tu poema es absurdo. Arroja al fuego esa maldita obra». «¡Loca!», gritó Nathaniel levantándose de un salto y fijando en Clara una mirada sombría, aunque fija y sin expresión. Y sin decir más, alejóse corriendo, mientras que la joven procuraba en vano contener sus lágrimas. «¡Ay de mí!», murmuraba, «jamás me ha amado porque no sabe comprenderme y me desprecia». En aquel momento, Lotario se presentó en el pabellón, y al ver a su hermana llorosa, exigió que le explicase la causa de sus lágrimas, pues amábala con la mayor ternura. 2 minutos después, corría en seguimiento de Nathaniel. Alcanzóle y le dirigió amargas reprensiones. El joven contestó con violencia. Entre los dos mediaron provocaciones terribles, y al fin se dieron cita para el día siguiente detrás de la tapia del jardín. Durante el resto del día permanecieron mudos y sombríos, pero Clara lo adivinó todo, porque había visto preparar las espadas de combate, y entonces tembló ante el peligro que la exponía a perder a su hermano y a su novio. A la hora designada, las armas estaban sobre el césped, que muy pronto iba a teñirse de sangre. Lotario y Nathaniel se habían despojado ya de sus levitas, y con los ojos brillantes y la amenaza en los labios, iban a ponerse en guardia cuando Clara, con el cabello flotante, precipitóse en medio de los dos, exclamando:
Matadme a mí, pues yo soy la causa de vuestro desafío, y juro que no sobreviviré al que sucumba en este espantoso duelo. Lotario arrojó lejos de sí la espada, y Nathaniel cayó a los pies de su novia, murmurando con dolorido acento: Perdóname, ángel mío, y tú también, Lotario, pues he sido culpable, pero bien sabéis que os amo, y harto lo prueban mis lágrimas y mi arrepentimiento. El hermano y la hermana levantaron a Nathaniel, y con sentida expresión hiciéronse nuevos juramentos de eterno cariño. Desde aquel día, Nathaniel experimentó algún alivio, pues la ternura de los seres que amaba había disipado de su cerebro una parte de los vapores que hasta entonces le perturbaron. Permaneció 3 días más en la casa antes de marchar a G, a donde debía volver para cursar el último año de sus estudios universitarios, y se acordó que al cabo de este tiempo se establecería para siempre en su país natal con su prometida. La madre de Nathaniel ignoraba el desorden que el recuerdo de Coppelius había ocasionado en el espíritu de su hijo, y procurábase ocultarle este secreto para no afligirla, pues no dejaba de llorar la muerte de su esposo. Solo el nombre de Coppelius le producía accesos de desesperación cuando le oía pronunciar. 2. De regreso a G, Nathaniel se encontró con la novedad de que la casa donde él habitaba antes había sido pasto de las llamas, que sólo dejaron en pie 2 o 3 lienzos de pared ennegrecidos y calcinados. Según le dijeron, la conflagración comenzó en una botica, y varios amigos de Nathaniel, que vivían cerca de la casa incendiada, pudieron salvar algunos de sus objetos, instrumentos de física y papeles, todo lo cual condujeron a otra habitación alquilada en nombre del estudiante, y que estaba situada enfrente de la del profesor Spallanzani. Desde la ventana se podía ver muy bien el interior del gabinete, donde con frecuencia, cuando las cortinas estaban descorridas, veíase a Olimpia muda e inmóvil. Nathaniel se extrañó muy pronto de aquella actitud, que no variaba en lo más mínimo durante horas enteras, y a fuerza de contemplar a aquella hermosa mujer, sintióse como galvanizado. No obstante, su amor a Clara le llenaba el corazón, preservándole de las seducciones de la austera Olimpia, y por eso el joven dirigía solo de tarde en tarde algunas miradas casi distraídas a la estancia habitada por aquella hermosa estatua. Cierto día, en ocasión de estar escribiendo una larga carta a su novia, vio aparecer de pronto la desagradable figura de Coppola. Un estremecimiento nervioso le agitó al punto, pero recordando los argumentos de Clara y las noticias que le diera el profesor Spallanzani sobre aquel individuo, avergonzóse casi de su primer movimiento de espanto, y dijo con toda la tranquilidad que le fue posible al inoportuno visitante: «No necesito barómetros, id a venderlos a 1000 diablos». Pero Coppola, sin hacer aprecio de aquellas palabras, entró en la habitación, y fijando en el estudiante una mirada siniestra, le dijo: «No solo tengo barómetros, sino también ojos, y muy buenos». «¿Cómo ojos?», exclamó Nathaniel. «Maldito loco, ¿qué quieres decir con eso?». «Vedlos aquí», repuso el vendedor abriendo un paquete, del que comenzó a sacar antiparras de todos tamaños y colores, en tal número que muy pronto quedó la mesa llena. El pobre Nathaniel creyó ver miles de miradas fantásticas fijas en su persona, y Coppola continuó sacando anteojos como si fueran inagotables. El estudiante sentía que su malestar iba en aumento, pero de repente, no pudiendo contenerse más, precipitóse contra el vendedor, cogióle del cuello y le hizo retroceder espantado. «¡Misericordia!», gritó Coppola cogiendo sus anteojos. «Señor mío, si no os convienen estos, no es razón para que me estranguléis. Tal vez prefiráis anteojos de larga vista, en cuyo caso puedo daros a elegir». Cuando todos los anteojos estuvieron guardados en el paquete, Nathaniel quedó tranquilo como por encanto. Los nuevos objetos que Coppola le enseñaba no ejercían ya en él ninguna fascinación, y algo confuso por haberse entregado a una violencia, quiso repararla comprando alguna cosa al traficante. Eligió un pequeño anteojo, cuya montura le llamó la atención por su exquisito trabajo, y para probarle
Fijóle en dirección a la estancia en que Olimpia Spallanzani estaba sentada en el sitio de costumbre. Por primera vez veía sus facciones tan próximas, y aquella contemplación pareció